eh, había solicitado el senador Alexander López, entonces le concedemos la palabra por 6 minutos, más 2 minutos adicionales, y inmediatamente el senador Edgar Palacio. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero, pues primero enviar un mensaje solidario a todas las familias y las personas víctimas que se han presentado pues en estos 23 días de conflicto, de crisis nacional y de paro nacional. Y esa solidaridad con las víctimas, no solamente con los jóvenes asesinados, con sus familias, con los heridos, con los detenidos de manera ilegal, con los torturados, sino también con los miembros de la fuerza pública que hayan podido salir afectados también producto de esta crisis. Como quien dice, pueblo contra pueblo, ¿sí? Mientras que los causantes de esta crisis nacional están muy tranquilos disfrutando las fortunas y las riquezas que han condenado a nuestro pueblo a grandes condiciones de injusticia, de inseguridad, pero además de falta de derechos. Yo, a propósito de esta discusión y de este debate y escuchando todos los planteamientos que se han hecho aquí el día de hoy, pareciese que estos 23 días han sido la tragedia para el departamento del Cauca, para Nariño y para el suroccidente colombiano. Pareciese que antes de estos 23 días no pasaba absolutamente nada en el suroccidente, ¿no? Y todo estaba en calma, estábamos en Suiza, ¿sí? Estábamos en un país que finalmente no tiene ningún tipo de problemas. Y obviamente se le olvida al gobierno y se le olvida a quienes convocan esta audiencia que justamente el departamento del Cauca, Nariño y el Pacífico caucano, pero también el Valle del Cauca, pues presentan los peores registros de pobreza, de miseria y de desigualdad en el país. Y que desafortunadamente esto obedece a políticas de gobierno, políticas económicas, pero también a altos niveles de corrupción que han llevado naturalmente que hoy en el Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca, se presenten estos niveles de pobreza y de miseria, ¿sí? Entonces aquí hoy hablan de que los bloqueos, que las protestas, que eso es muy grave, muy delicado, pero aquí nadie habla que el bloqueo histórico al que han sometido a los indígenas, a los negros, a los jóvenes, a los niños que no han tenido acceso a los hospitales nunca y que se mueren en los pueblos abandonados porque no hay un solo puesto de salud para atenderlos. Tampoco hablan de los derechos de los pueblos negros en esos territorios, que no son tratados ni siquiera como personas por el Estado y por la institucionalidad. Lo mismo ocurre con los mestizos, en fin, con la gente pobre de este territorio. Y creo que hoy se está mirando son las consecuencias de la forma perversa y trágica como han manejado este país. Este país lo han manejado muy mal. Y entonces esas son, diríamos nosotros, las causas reales que tenemos que encontrar para enfrentar estas discusiones, porque de lo contrario nos quedaríamos en la coyuntura y solamente analizaríamos lo que está pasando en este momento y no estamos mirando las causas del problema. O sea, ¿por qué se origina este problema? O sea, ¿por qué se genera hoy la explosión social que hay en Colombia? Y esto no solamente está ocurriendo en Nariño, o en el Cauca, o en el Valle del Cauca, en Cali, o Popayán, o Pasto. No, esto está ocurriendo en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Boyacá, en fin, está ocurriendo en toda Colombia. Entonces, nos llamamos pues a maximizar nuestro problema. No, estamos frente a un problema gigantesco. Y es un problema gigantesco que nos obliga a nosotros como sociedad y nos obliga a nosotros como Congreso de la República y a ustedes, ministro, como gobierno, a entender que esto es una crisis que en algún momento iba a ocurrir. O iba a ocurrir hace 10 años atrás, o 5 años atrás, o iba a ocurrir en este momento, o dentro de 2 o 3 años tal vez. Pero eso no quiere decir que porque hoy en Colombia esté protestando la gente, como se han ocurrido en muchos otros lugares del mundo. Es que no solamente en Colombia se protesta. Y entonces aquí hoy se viene el gobierno de Iván Duque y se vienen los del partido de gobierno a señalar, a acusar, ¿cierto? Y a echarle más hoguera, más leña a la hoguera, cuando finalmente son los verdaderos responsables de esta tragedia y de esta crisis que hoy se enfrenta al país. En Francia hay protestas. ¿Sí? En Francia hay protestas, en Argentina hay protestas, en Ecuador hay protestas.
¿sí? Y en muchos lugares del mundo, en Asia hay protestas. Y solamente en Colombia es donde las protestas estigmatizan y también se le da un tratamiento de guerra, como hoy se le está dando. Es que, ministro, yo lamento que usted hoy aquí no registre este drama que se está viviendo en el país, pero un drama no como usted lo quiere pintar, porque usted usted solamente cuenta unos heridos y solamente cuenta unos afectados, pero usted no entiende que hay una juventud en este país que está reclamando ser escuchada, que nunca fue escuchada. Y entonces hoy los jóvenes asumen la peor parte de una crisis que este gobierno y que este Congreso sometió al país. Usted no habla, ministro, y lamento que lo diga, los 51 asesinatos en el marco de los 23 días de protesta. Y no habla que esos 51 asesinatos, 43 de esos asesinatos habían sido asesinados posiblemente por autoría de la fuerza pública. O sea, ¿en qué lugar del mundo nosotros asistimos que las protestas sean reprimidas como hoy están reprimiendo la protesta en el país? Qué vergüenza para ustedes como gobierno, ministro, y para usted como ministro de la guerra, ¿sí? Que es el que dirige todas estas operaciones y que da las órdenes, que usted pase al nivel de genocida como cualquier otro criminal de la historia del mundo y del planeta, ministro. O sea, las imágenes hablan por sí mismas. Hoy el periódico, el Washington Post, advertía en una secuencia de videos cómo la fuerza pública disparaba y asesinaba a los jóvenes en nuestro país. De eso hay que hablar, ministro. Y usted hoy, en lugar de venir a justificar la agresión y la actuación de la fuerza pública, lo que debería hoy a plantearle al suroccidente colombiano y al país es que la fuerza pública no va a seguir disparando y atacando a la población civil, ¿sí? Que si bien es cierto, están desarrollando protestas pacíficas, es cierto también que hay otros actores, puede ser, ¿sí? Es lo más seguro. Hay otros actores que están generando vandalismo, que están generando daños a bienes públicos y privados, los cuales nosotros también naturalmente los rechazamos. Pero ¿por qué, ministro, no se refiere a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública que han sido registradas en más de 18 mujeres? El caso de Alison es un caso símbolo, ministro, que tiene que remorderle la conciencia a usted y a la fuerza pública. Una niña que puede haber sido su hija o mi hija, ¿sí?, que fue tratada y torturada de la peor manera y posteriormente esta niña se suicida, o el caso de Santiago, o en fin, cientos de casos que nosotros podemos registrar en estos hechos tan tenebrosos que se están ocurriendo en Colombia. Parece que estamos... Senador, se cumplieron los 6 minutos. Abra el micrófono para terminar la intervención, por favor. Es que yo programo el micrófono, por eso es que se cierra. Senador. Entonces, ministro y senadores y senadoras, yo quiero insistir en algo. Yo creo que estamos en una crisis muy compleja en el país. Y esta crisis se arregla con un acuerdo, con un gran acuerdo nacional, con un pacto. O sea, ¿quién genera todo este problema que hay en el país? Pues claro, las malas políticas, las malas decisiones. Pero ¿a quién se le ocurre en medio de una pandemia, la gente confinada, 8 millones de desempleados, 12 millones de personas en la informalidad, ¿sí? La gente pensando que no hay camas UCI, la gente que no tiene con qué comer en este país, y se les ocurre, al único que se le ocurre a este gobierno en cabeza de Iván Duque, de presentar una reforma tributaria donde sigue beneficiando a los más poderosos y obviamente carga más impuestos a los más pobres, a los alimentos, a las bicicletas, a los computadores, a la gasolina, a los pensionados, a los trabajadores, a Raimundo y todo el mundo. Es que esto pareciese una verdadera conspiración del propio gobierno para que la gente en esa olla a presión en la que ha estado sometida en los últimos años en Colombia, pues explotara, y hoy tenemos la reacción que se tiene. Entonces, ministro, yo le planteo esto a usted y le planteo al gobierno. Qué bueno que hoy estén sentados negociando con los ministros en Bogotá. Yo hago una exigencia como ciudadano, pero también como senador. Ministro, negocien, lleguen a acuerdos. El país requiere grandes reformas. No el proyecto de reforma a la salud, que era un mero proyecto, muy peligroso, muy grave para el país, que ya cayó gracias a la movilización de los jóvenes y del pueblo colombiano. El proyecto de reforma tributaria, no se trata de eso. O sea, no engañen más al país. Ministro, siéntense con los voceros del paro, avancen en los diálogos y negocien. Generemos grandes reformas. El Congreso, este Congreso, los que estamos aquí, tenemos que comprometernos para esos grandes cambios, esas grandes reformas. El país ya no es igual. El país ya no soporta tanto dolor y tanta tragedia, tanta corrupción.
En un país tan pobre como este, o sea, tan mal manejado, que se sigan robando 50 billones al año, eso no es justo, eso no es sensato, eso tiene que acabarse. En un país donde el sector financiero y los más ricos de este país tienen exenciones superiores a los 40 billones de pesos al año, eso tiene que acabarse. Y en un país donde el 74% de los jóvenes no tienen oportunidad de empleo ni de educación, pues es un país que tiene que pensar ya en esos jóvenes. En un país que tiene 8 millones de desempleados, tiene que pensar en ellos. Y en un país donde 600,000 empresas pequeñas, medianas y micro fueran cerradas, tenemos que pensar en ellos. O sea, esos cambios, esas reformas son las que tenemos que hacer ahora. Y esas reformas las tenemos que hacer el Congreso, el gobierno, pero también con la ciudadanía que hoy está en las calles protestando. Y esto no es un tema contra las empresas, porque cada cual sale a defender su pedacito. No, pues no es defender pedacitos, aquí hay que defender al país. Aquí hay que defender a los jóvenes que no tienen cómo alimentarse, a los 22 millones de colombianos que hoy solamente están ingresando una sola ración alimentaria. Y esto se resuelve ahora o ahora. ¿Por qué? Porque si dejamos que este problema crezca, pues este país definitivamente va a ser invivible e insoportable. Así que en medio, naturalmente, de las molestias que tenemos, en medio de las diferencias que tenemos con este gobierno y con la forma de gobernar el país, yo insisto en que se tiene que mantener el diálogo, no se levanten de la mesa, negocien y produzcan grandes reformas que le garanticen los derechos a nuestro pueblo que históricamente se le han quitado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. No sé si el señor ministro quiere hacer alguna acotación más, a contestarle a los... El ministro quisiera contestar algo. Señora. Presidenta, regáleme 30 segundos. Es que estoy al tiempo. ¿Está en alguna conversación? Presidenta, regáleme sí, 30 señor, segundos. Senador Alexander. Regáleme 30 segundos, hago una pequeña denuncia para ver si el ministro nos ayuda. Es que la gente se da cuenta que estamos acá. Ministro, es que en Bugalagrande, me acaban de escribir, que en Bugalagrande, en un sitio que se llama el Puente de la Transversal, que es un sitio donde hay protesta, acaban de hacer un atentado y hay un joven de 19 años que fue asesinado allí. Llegaron al parecer en moto o en carro y dispararon contra los protestantes y hay 3 personas más heridas. Entonces, pues la verdad, en el marco de eso, ministro, mire, yo le digo esto, regálame un minutico, presidenta, y se lo digo, ministro, porque he visto muy de cerca caer gente y he visto muchas cosas que han pasado y que por el tiempo tan corto no lo dije. Pero la verdad yo he visto, ministro, y se lo puedo asegurar y tengo los videos y las pruebas, lo hemos visto todos, que la gente protesta en los sitios y en los puntos y llega la fuerza pública y los ataca. Ministro, mire, un favor para que salgamos de este problema, ministro, y se lo digo con el corazón en la mano, como padre de familia, como dirigente social y como un hombre sensible, como debemos de ser todos. Ministro, paren los ataques, ministro, paren los ataques, ¿sí? Miren, si ustedes calman eso y paran los ataques y la agresión de la fuerza pública, porque hasta la protesta pacífica hay que protegerla. Si eso pasa, ministro, el diálogo empieza y empezamos a lograr acuerdos y las grandes reformas que tienen que hacer. Yo creo que aquí no hay uno solo, pues yo no creo pues que aquí haya alguien en el Congreso que no quiera apoyar estas reformas y los cambios que tienen que hacer en el país. Hay que hacer algunos cambios ya inmediatamente y con el tiempo vamos haciendo otros. Pero, ministro, se lo solicito, se lo exijo y se lo planteo así, ministro, no ordenen más ataques en los sitios de protesta. Mire, los muchachos por esa vía no se van a mover de ahí. O sea, hay una decisión tomada por ellos y eso no es solamente en Cali, en el Valle, en el Cauca. Entre más los ataquen, más se van a reafirmar en lo que ellos están planteando. Ellos dicen, no tenemos nada que perder, no tenemos nada, pues aquí tenemos algo y aquí nos quedamos hasta que finalmente hayan acuerdos. Y ese es como el llamado que yo hago finalmente en esta intervención. Muchas gracias, presidente, por haberme permitido este espacio.